La bestia se liberó y protegió al estudiante humano como si fuera suyo. La espalda de Owen golpeó la pared. La alarma ya estaba sonando. 3 segundos antes, el panel de contención se había apagado y la puerta de la unidad 7 colgaba abierta como una mandíbula rota. No se había movido. Sus piernas habían dejado de funcionar cuando las luces se pusieron en rojo. La criatura dentro de la unidad 7 había sido clasificada como una forma de vida de categoría 6. Owen había leído el informe de clasificación 2 veces porque el Dr. Garis le había pedido que lo archivara, y tenía la costumbre de leer lo que archivaba. Categoría 6 significaba no acercarse bajo ninguna circunstancia. Categoría 6 significaba que la criatura dentro había sobrevivido a condiciones que mataron a todo lo que probaron junto a ella. Categoría 6 significaba que el Pacto Galáctico había pasado 11 años tratando de averiguar qué comía, y la mejor teoría actual era lo que quisiera. Ahora estaba en la puerta abierta. Era enorme, más ancho que el marco de la puerta, lo que significaba que había entrado por la puerta a decidir que el marco de la puerta era una sugerencia. Su cuerpo era denso y bajo, cubierto de alga entre escamas y corteza, y sus 4 ojos, 2 frontales y 2 a los lados del cráneo, miraban a Owen. Owen tenía un portapapeles. Tenía 19 años. Estaba haciendo una pasantía de investigación no remunerada en una estación espacial que orbitaba un planeta cuyo nombre no podía pronunciar porque la pasantía se veía bien en las solicitudes de ingreso a la universidad. Le había dicho a su madre que el trabajo era de observación. No le había dicho que estaba observando cosas como esta. La criatura dio un paso fuera de la unidad. El suelo tembló. El portapapeles de Owen cayó al suelo. No lo recogió. La cabeza de la criatura era del tamaño de un vehículo pequeño y se balanceaba agachada mientras se movía, escudriñando el pasillo. 2 de sus ojos permanecieron fijos en Owen todo el tiempo. Emitió un sonido, no un rugido, nada que Owen pudiera describir con una palabra. Algo entre una piedra de moler y la nota más baja que un órgano de tubos podía alcanzar. El sonido le atravesó el pecho y reorganizó algo en su interior. Debería correr. Cada parte razonable de su cerebro estaba archivando documentos sobre este tema. La puerta detrás de él estaba a 9 metros de distancia. Sus piernas aún no habían recibido el memorándum. La criatura dio otro paso. Entonces se detuvo. Bajó la cabeza lentamente hasta que su mandíbula casi tocó el suelo, y miró a Owen desde ese ángulo. Uno de los ojos frontales estaba ahora a la altura de sus rodillas. Parpadeó. Una vez, el párpado vino de un lado, no de arriba. Una membrana pálida se deslizó por un iris negro dorado del tamaño de toda la cara de Owen. No atacó. Se sentó como un perro, excepto que la acción implicó aproximadamente 2 toneladas de músculo alienígena plegándose hacia el suelo de pasillo con un sonido como el de un edificio al hundirse. Su cola, larga y acorazada, capaz de derribar una pared, lo cual Owen sabía porque el informe del incidente de hacía 3 meses también estaba en su pila de archivos, se enroscó hacia su lado derecho. Owen se quedó inmóvil. La criatura volvió a emitir el sonido, esta vez más bajo. La puerta de emergencia al final del pasillo se abrió de golpe. Neil entró primero. Oficial de seguridad principal. Con 40 años de experiencia, portaba un rifle de contención que requería 2 manos y aún parecía pequeño. Detrás de él venía la doctora, Lena, que ya consultaba las lecturas en su tableta, y luego 4 agentes de seguridad más con trajes de contención completos. Neil levantó el rifle. La criatura se movió más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño podría moverse. Estuvo entre Owen y Neil antes de que Owen procesara que se había movido. No atacó. Simplemente se quedó allí. Una pared de escamas y músculos justo entre el rifle y Owen. Sus 4 ojos ahora miraban al frente. Neil no disparó. Tenía el dedo en el gatillo y no disparó porque tenía la experiencia suficiente para saber que, hiciera lo que hiciera el rifle, la respuesta de la criatura sería peor. «Aléjate del estudiante», dijo Neil. Su voz era plana, profesional y completamente firme. Owen lo respetaba profundamente porque su propia voz, de haber podido usarla, no habría sido ninguna de esas cosas. La criatura no se movió. «Carter», Neil dijo sin apartar la vista de la criatura, «camina hacia mí despacio». Las piernas de Owen apenas funcionaban. Dio un paso a la derecha, hacia el costado de el pasillo, intentando rodear el flanco de la criatura. La criatura se movió, manteniéndolo detrás. Owen se detuvo. Observó la parte posterior de la cabeza de la criatura, la forma en que se había posicionado, sin acorralarlo, sin atraparlo, protegiéndolo. Había una geometría inconfundible en ella. Él estaba detrás. Las armas estaban delante.
Cada ajuste que hacía era para mantenerlo detrás. Doctora. Lena, dijo Owen. Su voz salió más baja de lo que pretendía. ¿Qué dice el archivo sobre su comportamiento con los juveniles de otras especies? La doctora. Lena levantó la vista de su tableta. Su expresión era la de alguien cuyos datos acababan de decir algo inesperado. Dijo lentamente, que en su hábitat natural, los adultos de su especie forman vínculos protectores con las crías que están separadas de sus propios grupos. Hizo una pausa. El comportamiento es instintivo y extremadamente persistente. Owen volvió a mirar la parte posterior de la cabeza de la criatura. Tenía 19 años. Medía 1,78 metros, pesaba 68 kilogramos. Al parecer, había despertado el instinto protector de una forma de vida de categoría 6. La criatura volvió a emitir su sonido. El chirrido de la piedra, más cercano ahora, casi suave. Neil no había bajado el rifle. Owen presentía que esto complicaría considerablemente la evaluación de su pasantía. El enfrentamiento duró 11 minutos. Owen contaba porque no tenía nada más que hacer con las manos. Neil había llamado a 2 equipos de seguridad más. Llenaban el pasillo por ambos lados. 12 personas en total. Varias armas, todas apuntando a una criatura que no se había movido, salvo para mantener a Owen exactamente detrás de ella en todo momento. Cada vez que Owen cambiaba su peso, la criatura se ajustaba. Era como estar rodeado por un continente. La doctora. Lena hablaba rápido por el comunicador. Owen podía oír fragmentos, huellas de comportamiento, cruces de especies inesperados, protocolo recomendado de retirada, y podía oír la voz del Dr. Garis que regresaba. No en fragmentos, sino entera, porque el Dr. Garis tenía una voz que ignoraba la distancia. Sedarla. El Dr. Garis dijo, «Señor, si lo sedamos y se cae, el estudiante estará justo en el radio de colapso». Una pausa. Luego saquen al estudiante primero. Lo hemos intentado, señor. No permite reposicionamiento. Otra pausa más larga. Voy para allá. La doctora. Lena bajó la voz y miró a Owen con una expresión que era profesionalmente neutral y personalmente comprensiva. Estará aquí en 4 minutos. Genial, dijo Owen. La criatura giró ligeramente la cabeza y lo miró de reojo. El iris negro dorado estaba tranquilo, completamente y razonablemente tranquilo, como lo están las cosas muy antiguas. No porque no pase nada, sino porque han visto suficientes cosas como para saber la diferencia entre un problema real y todo lo demás. Owen no estaba tranquilo, pero estar junto a algo tan tranquilo le estaba afectando la respiración, ralentizándola contra su voluntad, como estar junto a un río muy lento. Miró el flanco de la criatura. De cerca, lo que había creído que eran escamas eran estructuras más complejas, superpuestas y en capas, que cambiaban el color ligeramente con la respiración de la criatura. Gris oscuro bajo la luz roja de emergencia, algo debajo que podría ser verde o azul con luz normal. La superficie tenía textura, microcrestas paralelas que recorrían su cuerpo. Sin decidirse, Owen extendió la mano y la apoyó contra el costado de la criatura. Todos los agentes de seguridad del pasillo emitieron un sonido. La criatura también. No el chirrido, sino algo más breve. Un único pulso bajo, como una palabra en un idioma que Owen no hablaba. Giró la cabeza y lo miró de nuevo con la mirada fija. Miró su mano, su rostro, no se apartó. Owen dejó la mano donde estaba. La superficie estaba cálida, más cálida de lo que esperaba. Vivo de una forma distinta como le imaginaba la vida. Podía sentir algo moviéndose bajo la superficie. No exactamente un latido, más bien como una marea. Un lento entrar y salir, más largo que cualquier respiración que Owen pudiera tomar. «Owen», dijo Neil. Su voz había cambiado. Menos profesional, más algo diferente. «Necesito que te retractes». «No creo que eso ayude», dijo Owen. «No te corresponde opinar ahora mismo». «Con todo respeto, Neil, creo que sí». El Dr. Garis llegó al minuto 3. Era un hombre compacto que se movía como si siempre llegara tarde a algo importante, con las sienes grises y la tableta ya en la mano. Se detuvo al final de la fila de seguridad. Miró a la criatura, miró a Owen y miró a la doctora. «Lena». «¿Cómo?», dijo. «No lo sabemos». La doctora. Lena preguntó, «¿Le hará daño?». La doctora. Lena miró a la criatura. Su geometría, la forma en que Owen estaba detrás, la forma en que miraba las armas, la forma en que había bajado ligeramente la cabeza hacia Owen en una postura que no era amenazante. «No», dijo, «no creo que lo sea».
Entonces, ¿por qué 12 personas le apuntan con armas? Neil empezó a responder. El doctor Garis levantó una mano. Abajo, dijo, abajo las armas. Todos. Neil tensó la mandíbula. Bajó el rifle. Los demás lo siguieron, no contentos. La criatura observó lo que ocurría. Cuando la última arma cayó, emitió un sonido, un chirrido, pero breve, no una advertencia, sino algo más. El doctor Garis avanzó. Se detuvo a 2 metros de la criatura y la miró directamente, lo que, como notó Owen, fue un visible acto de voluntad. De cerca, la categoría 6 era una experiencia diferente a la categoría 6 en un archivo. Carter, dijo el doctor Garis, voy a pedirte que hagas algo y necesito que confíes en que lo he pensado. De acuerdo, dijo Owen. Pasa junto a ella hacia mí. Owen reflexionó. Miró el costado de la criatura, la lenta marea bajo la superficie. Retiró la mano del flanco. La cabeza de la criatura giró, con ambos ojos delanteros alerta. No voy lejos, dijo Owen, lo cual era absurdo decirle a una forma de vida alienígena que casi seguramente no entendía inglés, y aún así lo dijo porque lo consideró necesario. Caminó hacia adelante, pasando por el hombro de la criatura, hacia el espacio frente a ella. La criatura se elevó, no agresivamente, lentamente, con el mismo sonido de asentamiento. Se movió al lado de Owen, no delante, sino a su lado, como un perro que ha decidido caminar contigo en lugar de delante. Seguía siendo muy grande. La cabeza de Owen llegaba aproximadamente a la articulación del hombro. El doctor Garis observó esta disposición. Miró a la doctora. Lena. Ella se encogió de hombros, como si los datos lo respaldaran. Pero no tengo un marco para ello. De acuerdo, dijo el doctor Garis. Caminaremos con mucha calma hacia la plataforma de observación secundaria. Todos juntos. La caminata duró 6 minutos. La criatura caminó junto a Owen todo el camino, a su ritmo con una cautela sorprendente para algo tan grande. Cuando un agente de seguridad se acercó demasiado a la izquierda de Owen, el cuerpo de la criatura se movió ligeramente, creando espacio, no agresivo, simplemente presente, inamovible. Pasaron otras 3 unidades. La unidad 12 tenía un par de voladores luminiscentes que se silenciaron a pasar la criatura. Unidad 15. Owen no había presentado ese informe y desconocía su contenido, y debido a los sonidos que ocasionalmente provenían de él, había decidido no preguntar y se quedó en completo silencio. Incluso las cosas que deberían haber sido aterradoras le temían. Owen procesó este hecho. Caminaba junto a lo que acallaba a las cosas aterradoras. Este era el lugar más seguro de la estación o un hecho que no importaría por mucho tiempo. La plataforma de observación secundaria era lo suficientemente grande, apenas. La criatura entró sin ser invitada. Eligió una posición en el centro de la habitación y se acomodó. Miró a Owen. Owen se sentó en la superficie más cercana, una caja de equipo a la altura de la cintura, lo suficientemente sólida. Se sentó. La postura de la criatura cambió, asentándose aún más, como si algo en su interior hubiera estado esperando a que Owen se detuviera, y se sintiera aliviado de que así fuera. El doctor Garis estaba de pie en la entrada de la plataforma con su tableta y la expresión de un hombre que revisa varias cosas que creía saber. ¿Te eligió? Dijo. El archivo dice que esta especie se vincula con crías separadas. No eres joven. Tengo 19 años, dijo Owen. El doctor Garis lo miró. Para algo que vive 300 años, Owen, eres esencialmente un bebé. Owen observó a la criatura y sus 4 ojos serenos. Aparentemente, era un bebé según los estándares galácticos. Esto explicaba varias cosas sobre su vida que antes había atribuido a otras causas. La criatura volvió a emitir su breve sonido, el único pulso bajo. Owen estaba bastante seguro, y no tenía base científica para ello, de que significaba algo cercano a sentarse. Te entiendo. Llevaba 6 semanas en la estación. Había presentado 43 informes. Había comido mal y dormido en una litera de tamaño de una especie 60 centímetros más baja que él, y llamaba a su madre todos los domingos para decirle que el trabajo iba bien. Suponía que técnicamente seguía yendo bien. Por la mañana, la historia había salido de la plataforma de observación secundaria y se había extendido por todos los niveles de la estación. Owen lo supo porque Clara lo encontró a las 6 horas, ligeramente sin aliento, con los ojos muy abiertos, 2 paquetes de café en la mano y la mirada de alguien que había corrido una larga distancia a propósito. Clara era la única amiga de verdad de Owen en la estación. Era otra estudiante en prácticas en xenobiología con la doctora. Lena,
y poseía la cualidad que Owen más valoraba en una persona durante las emergencias. Pensó antes de hablar. Entró a la plataforma de observación, miró a Owen, miró a la criatura, volvió a mirar a Owen. «Es una categoría 6», dijo ella. «Sí», dijo Owen. «Está sentada a tu lado». «Sí, como un compañero muy grande». No diría eso estando cerca. Clara se sentó en la caja junto a él. Le entregó un paquete de café. Observó a la criatura un buen rato sin decir nada, lo cual era una de las cosas que a Owen le gustaban de ella. Lo procesó antes de producir. «El doctor Garis ha estado en comunicación con la autoridad compacta desde hace una hora», dijo finalmente. «Están enviando un equipo de contención». El paquete de café de Owen se detuvo a medio camino de su boca, cuando el tiempo de tránsito desde la estación de autoridad más cercana es de 31 horas. Hizo una pausa. «Traen una unidad de supresión tipo 4». Owen sabía lo que era una unidad de supresión tipo 4. Había presentado un informe sobre una hacía 3 semanas, cuando la estación requirió una para la unidad 15. Había leído la hoja de especificaciones porque siempre leía las hojas de especificaciones. Una unidad tipo 4 no estaba diseñada para contener. Estaba diseñada para concluir. Miró a la criatura, la lenta marea bajo su superficie, los 4 ojos que estaban medio cerrados en lo que Owen, en las últimas 6 horas, había empezado a reconocer como descanso. Relajado. La criatura estaba relajada porque Owen estaba en la habitación. «Van a destruirla», dijo Owen. «Es un fugitivo de categoría 6», dijo Clara, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente poniendo el hecho a su vista. «No ha hecho daño a nadie. Ha destruido aproximadamente 40.000 créditos de infraestructura de contención y le ha provocado a Neil una respuesta de estrés que requirió atención médica. Neil está bien. Neil lo discutiría». Owen se puso de pie. Los ojos de la criatura se abrieron. Los 4 inmediatamente, primero los delanteros, luego los laterales. Levantó la cabeza, comprobando. «Estoy aquí», dijo Owen, lo cual seguía siendo absurdo, y lo dijo de todos modos. La criatura bajó la cabeza. Owen se dirigió a la ventana de observación de la bahía. La estación se extendía debajo y alrededor de ellos. Pasillos, laboratorios, muelles de atraque, funcional y ordenada, y completamente desprevenida para el hecho de que la criatura más peligrosa de cualquiera de sus unidades hubiera decidido adoptar a una estudiante universitaria. Nunca iba a ser contenida a largo plazo, dijo Owen. El archivo decía que su hábitat natural tiene un alcance territorial de 400 kilómetros. La teníamos en una caja del tamaño de una sala de estar grande. El compacto aprobaba las especificaciones de contención. El compacto a veces se equivoca. Clara guardó silencio un momento. «Es algo significativo para una becaria de investigación de 19 años decir eso en voz alta». «Soy consciente». Se acercó al junto a la ventana. Miraron juntos la estación. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Owen no respondió de inmediato. Estaba mirando su propio reflejo en la ventana y, detrás de él, a la criatura que descansaba en el centro de la habitación y, detrás de la criatura, la unidad de la que provenía. La unidad 7, visible al final del pasillo. La puerta seguía abierta. Creo que dijo que salió de esa unidad. Pasó junto a otras 2 unidades y se detuvo al encontrarme. Tenía toda la estación. Se detuvo. Te detectó. Clara dijo. Me detectó, dijo Owen. Y estoy tratando de entender qué significa eso. La doctora. Lena apareció en la entrada de la bahía 40 minutos después, tableta en mano, con expresión de alguien que llevaba demasiado tiempo despierto y encontró algo que valió la pena. «He estado revisando los registros de captura originales», dijo. No entró del todo en la habitación. Se detuvo en la entrada, a una distancia prudente de la criatura. Esta especie, cuya designación compacta es Verac clase 7, está documentada en unas 12 fuentes en total. Es una de las formas de vida menos estudiadas del catálogo actual. ¿Por qué?, preguntó Owen. Porque ningún equipo de investigación se ha acercado lo suficiente durante el tiempo suficiente. Cada encuentro documentado resultaba en la retirada del equipo. Hizo una pausa, o no se retiraban con la suficiente rapidez. Pero estaba sentado junto a Owen. Clara dijo, sí, la expresión de la doctora. Lena era la de una científica a la que se le acaba de ofrecer algo que actualmente no puede procesar. Está sentado junto a Owen. Miró a Owen directamente. El comportamiento de vinculación en los registros solo se documenta dentro de las especies.
Un adulto protege a sus crías, o en ocasiones a crías de especies estrechamente relacionadas. Hay exactamente un registro de hace unos 60 años de una clase verar uniéndose a una forma de vida fuera de su familia biológica. ¿Qué pasó?, preguntó Owen. El investigador que lo documentó dijo que la criatura se quedó con la otra forma de vida hasta que murió. Causas naturales 15 años después. La criatura se fue después. Hizo una pausa. La encontraron 2 años después de eso. No se había vinculado con nada más. La habitación estaba muy silenciosa. Owen se giró y miró a la criatura. Le devolvía la mirada. Paciente, enorme, completamente tranquila. 15 años. Se quedaría con él durante 15 años. No sabía que tenía una universidad que terminar. No sabía de su madre que esperaba llamadas los domingos. No sabía que era un pasante, no remunerado, que llevaba 6 semanas en una colocación que había elegido para fines de currículum. Lo había mirado a través de un pasillo iluminado en rojo y tomó una decisión que, por todo lo que le decía la doctora, Lena, era tan profunda y fija como cualquier cosa que su biología pudiera producir. El equipo compacto. Owen dijo 31 horas. Sí, la doctora. Lena dijo si todavía estaba aquí en 31 horas. La doctora. Lena lo miró. Miró su tableta. Miró a la criatura. Hemos extraído los registros de navegación externa de la estación. Dijo con mucho cuidado. El muelle de atraque 4 alberga una nave de exploración que requiere una tripulación de 2 personas y un piloto. Sus sistemas de navegación están precargados con rutas a 6 sistemas fuera de la jurisdicción de la autoridad compacta. Colocó la tableta en el borde del estante más cercano, boca arriba. Voy a buscar algo de comer y a descansar varias horas. Estoy muy cansada. Puede que no me dé cuenta de lo que suceda en las próximas horas mientras descanso. Salió. Owen miró a Clara. Clara miró la tableta, los datos de navegación en su pantalla. A Owen. Yo también estoy muy cansada, dijo. No se movió. Owen miró a la criatura, la lenta marea bajo su superficie, 4 ojos que no se habían apartado de su rostro desde que comenzó esta conversación. El compacto enviaría una unidad de supresión en 31 horas para una criatura que no había hecho daño a nadie, que había dejado pasar la oportunidad de ir a alguna parte y se había detenido en un becario mal pagado porque algo en su biología de 300 años había reconocido algo en un humano de 19 años y decidió con una certeza que Owen nunca había sentido sobre nada que era con con quien se quedaría. Tomó la tableta. Voy a necesitar tu ayuda, dijo. Clara. Tomó su paquete de café. Lo sé, dijo. El plan constaba de 4 pasos y sobrevivió al contacto con la realidad en solo 2 de ellos. Primer paso. Owen y Clara accederían a la plataforma de atraque 4 usando la autorización del laboratorio de Clara, que se extendía a la autorización de transferencia de equipo, por lo tanto, técnicamente al acceso a la plataforma. Esto funcionó. La mano de Clara no tembló en el panel. Owen estaba discretamente impresionado. Segundo paso. Llevarían a la criatura a la plataforma caminando por el pasillo de servicio de nivel 3, que no tenía cámaras de seguridad porque llevaba 2 años marcado para una actualización de infraestructura, y las cámaras nunca se habían reemplazado. Esto también funcionó, lo cual fue el logro más notable porque implicaba caminar con una forma de vida alienígena de 2 toneladas por un pasillo metálico a las 4 de la mañana, mientras ambos se movían con la deliberada naturalidad de las personas, definitivamente sin hacer nada inusual. La criatura, por su parte, se movía silenciosamente, más silenciosamente de lo que debería moverse algo de ese tamaño, como si comprendiera que la situación requería silencio. El tercer paso fue donde la realidad presentó sus objeciones. La plataforma de atraque 4 no estaba vacía. Neil estaba allí. Estaba sentado en una caja de carga con un rifle de contención sobre las rodillas y un paquete de café en la mano. Miró a Owen, Clara y a la criatura con la expresión de quien sospechaba que esto iba a pasar y no se había preparado del todo para la sensación de tener razón. No levantó el rifle. Carter, dijo. Neil Owen dijo. Se miraron a través de 12 metros del suelo de la plataforma de atraque. Llevo 40 años haciendo este trabajo. Neil dijo. Tengo protocolos para formas de vida fugitivas. Tengo protocolos para accesos no autorizados a la plataforma. Tengo un protocolo para casi todo. Hizo una pausa. No tengo un protocolo para esta situación exacta. La criatura estaba a la izquierda de Owen. Miraba a Neil con la vista al frente. Había leído el rifle de inmediato. Owen notó que su postura había cambiado, con el peso hacia adelante y la cabeza más baja.
No era amenazante. Listo, Neil. Owen dijo que no le ha hecho daño a nadie. Lo sé. El equipo compacto viene a destruirlo. Lo sé porque salió de una caja demasiado pequeña para algo que necesita 400 kilómetros para vivir. Neil miró su paquete de café. Miró a la criatura. Miró a Owen, que tenía 19 años y sostenía una tableta de navegación, y que en las últimas 8 horas había pasado de ser un pasante no remunerado al único humano de la estación que una forma de vida de categoría 6 aceptaría en su espacio personal. ¿A dónde lo llevan?, preguntó Neil. Fuera de la jurisdicción compacta, dijo Owen. La doctora. Lena arrancó 6 raíces. La doctora. Lena está durmiendo, dijo Neil. Mencionó que Neil guardó silencio un largo rato. Se puso de pie. El rifle permaneció en la caja. Tomó su paquete de café y se dirigió a la puerta lateral de la bahía, no a la entrada principal, sino a la salida de servicio, y se detuvo con la mano en el panel. Mi turno termina oficialmente en 22 minutos, dijo. Voy a tomarme un descanso. Carrera de 40 años. Me he ganado un largo descanso. Presionó el panel. La puerta de servicio se abrió. La autorización de lanzamiento externo de la bahía 4 requiere un código secundario. Voy a escribir ese código en la parte de atrás de este paquete de café y lo dejaré en esta caja porque soy un viejo cansado que es descuidado con materiales sensibles. Dejó el paquete de café en la caja. Caminó por la puerta de servicio sin mirar atrás. Owen y Clara estaban en la bahía vacía. Clara se acercó y recogió el paquete de café. Leyó la parte de atrás. Miró a Owen. Lleva aquí 40 años. Dijo. Leyó el mismo archivo que yo. Owen dijo que lo leyó hace más tiempo. Se movieron. Clara tomó la posición de piloto. Su colocación en xenobiología había incluido la certificación de vuelo como calificación secundaria, un hecho que ella había mencionado una vez, y Owen lo había recordado porque recordaba cosas. Y Owen fue a la consola secundaria. La criatura, sin instrucciones, se posicionó en la sección de carga trasera de la nave exploradora, plegándose en un espacio técnicamente demasiado pequeño y adaptándose a este hecho con una especie de paciente determinación. El ciclo de lanzamiento duró 4 minutos. A los 2 minutos, la voz del Dr. Garis llegó por el comunicador de la estación. Carter, una pausa. Estoy en mi oficina. Desde la ventana de mi oficina se ve la plataforma de atraque número 4. Otra pausa. Desafortunadamente, mi ventana está muy nublada esta noche. La visibilidad es mala. Otra pausa. Espero que lo que no veo tenga éxito. El comunicador se desconectó. Owen miró el panel de lanzamiento. Pensó en 43 informes archivados, en una llamada dominical que tendría que hacer y que tendría que editar considerablemente, en una evaluación de colocación universitaria que iba a ser extremadamente inusual. Pensó en un pasillo iluminado en rojo y en una criatura que había pasado por delante de 12 unidades y todas las salidas disponibles y se había detenido. ¿Listos?, dijo Clara. Ya, dijo Owen. La nave exploradora abandonó la estación a la velocidad de salida estándar que no activó las alarmas de proximidad y luego, a una distancia de 800 metros, Owen empujó el motor al máximo y las estrellas pasaron de puntos a líneas en la bahía de atraque 4 de la estación y la cuenta regresiva de 31 horas, o en algún lugar detrás de ellas en un espacio que se hacía más pequeño. Muy rápido. La criatura emitió su sonido en el espacio cerrado de la nave exploradora. La nota chirriante lo llenó todo. Atravesó el pasillo a través del pecho de Owen. Ni una advertencia, ni angustia. Algo se asentó, algo en reposo. Navegación dice 14 horas hasta el primer punto de ruta. Clara dijo que su voz era firme. Era buena en firme. Fuera de jurisdicción compacta en esa ubicación. Hay un sistema que la doctora Lena etiquetó. 3 planetas deshabitados. Uno con una superficie que es principalmente territorio abierto. Hizo una pausa. Unos 600 kilómetros cuadrados de alcance disponible en el continente norte. Owen miró hacia atrás a través del interior de la nave. La criatura lo observaba. Con sus 4 ojos, pacientes, dorados y negros en la tenue luz, la lenta marea bajo su superficie entrando y saliendo. Pensó en lo que había dicho la doctora. Lena, 15 años, el último vínculo documentado. Se quedaría con lo que eligiera hasta que esa cosa desapareciera. Tenía 19 años. En 15 años, tendría 34. Aún no estaba seguro de cómo se veían los 34. Había estado intentando imaginarlo por un tiempo, y la imagen seguía siendo vaga. Alguna oficina, algún trabajo, el tipo de vida que tenía sentido en una solicitud universitaria.
La imagen era más clara ahora, aunque no podía explicar del todo por qué. Volvió a la consola. Fuera de la ventana delantera, las estrellas se movían, aparecían otras nuevas. El espacio fuera de la jurisdicción compacta era más antiguo y tranquilo y lleno de planetas que nadie había catalogado aún. 14 horas, dijo Owen. Más o menos, dijo Clara. Se acomodó en el asiento. Detrás de él, la respiración de la criatura se movía como una marea contra el pasillo. Tenía tiempo. El planeta no tenía nombre. El catálogo compacto le dio una designación, una serie de letras y números que significaban anotado, deshabitado, de baja prioridad, y la designación era la mayor atención que alguien le había prestado en 60 años de cartografía estelar. Tenía un cielo verde por las mañanas, no el verde intenso de las hojas, sino el verde pálido de las aguas poco profundas con la luz que lo atravesaba, cambiando un azul dorado al mediodía. El continente norte era mayormente abierto, terreno bajo y ondulado, con vegetación densa a lo largo de los sistemas fluviales, y un silencio que no estaba vacío, sino lleno de pequeñas cosas que Owen aún estaba aprendiendo a identificar. Aterrizaron en un claro lo suficientemente grande para la nave exploradora y lo suficientemente cerca de un río como para que su sonido fuera constante. Un sonido bajo y constante. Owen descubrió que lo ayudaba a dormir. Llevaba 3 semanas en el planeta. Clara se había quedado las 2 primeras porque alguien tenía que ayudar a establecer un campamento base, catalogar el entorno inmediato y determinar que era seguro comer y que causaría problemas. Y Clara abordó las 3 tareas con el entusiasmo eficiente de quien había encontrado su verdadera vocación 2 semanas después de unas prácticas de xenobiología que, hasta entonces, no había implicado nada tan interesante. En la mañana del día 14, observó a Owen sobre el montaje del campamento y le dijo, «Tengo que volver». Owen lo sabía. Ella tenía una práctica que completar. Tenía una vida que encajaba en categorías que él reconocía. Ella no había tomado la misma decisión que él en el hangar 4, y él no esperaba que lo hiciera. «Dile a mi madre que estoy bien», dijo. Clara lo miró. «¿Qué le digo específicamente?» «Dile que el trabajo es interesante y que he encontrado un buen sitio donde quedarme y que la llamaré cuando tenga señal». Hizo una pausa. «No le cuentes nada de la categoría 6 hasta que le hayas dado algo de beber». La expresión de Clara era la de quien está presentando una tarea difícil. «Primero se lo diré a la doctora. Lena, ella ayudará». Hizo una pausa. «Owen, ¿estás seguro?» Owen miró a la criatura. Estaba a 50 metros en el río, bebiendo, con el lomo ancho y oscuro contra el verde pálido de la mañana. Había pasado los 3 primeros días de su tiempo en el planeta moviéndose en círculos cada vez más amplios alrededor del claro, catalogando el territorio, comprobando su alcance. Siempre volvía a donde estuviera Owen. No de inmediato, no con ansiedad. Tenía un mundo que investigar, pero volvía. «Estoy seguro», dijo. Ella se había llevado la nave exploradora. Él se había quedado con la unidad de comunicaciones de emergencia, el equipo portátil de laboratorio y 4 meses de reservas de alimentos en conserva. También había conservado los datos de navegación, los códigos de comunicación secundarios y un paquete de café que guardaba en su mochila sin saber por qué. El motor de la nave exploradora se había desvanecido en el cielo verde, y luego el cielo se había calmado, y Owen había permanecido en el claro durante un largo rato. La criatura había regresado al claro 20 minutos después. Había observado el espacio donde había estado la nave. Había mirado a Owen. Owen había dicho, «Solo nosotros ahora». La criatura había emitido su breve sonido, el único pulso grave, y luego se había posado en el borde del claro y había observado a Owen con la paciencia de alguien que ha tenido mucho tiempo y ha decidido pasarlo allí. Eso había sido hacía 9 días. Owen había estado ocupado. El equipo portátil del laboratorio era mejor de lo que esperaba. Había estado llevando registros detallados de todo, las especies de plantas en un radio de 3 kilómetros, la fauna que podía observar desde una distancia segura, la composición del suelo cerca del río, cómo cambiaba la luz a lo largo del día y cómo afectaba los ciclos de crecimiento de las plantas. Ya había llenado 2 registros de datos. Había comenzado un tercero. En cierto modo, era consciente de que lo hacía porque era lo que sabía hacer y porque documentar las cosas con cuidado era su forma de procesar la magnitud de su ubicación y sus decisiones. Pero los registros también eran buenos, cosas realmente buenas que nadie había documentado. Un planeta que había sido una designación en un catálogo se estaba convirtiendo, página a página, en un lugar con detalles. La criatura que había aprendido salía a cazar al amanecer y al anochecer. No se ausentaba mucho,
1 hora como máximo, y siempre regresaba con la energía serena de alguien que ha hecho lo que su cuerpo necesitaba y ahora puede descansar. Al mediodía, se encontraba con frecuencia cerca del campamento de Owen, no siempre visiblemente presente, pero audible o detectable por la forma en que las aves. Owen había clasificado 7 especies hasta el momento y las había nombrado provisionalmente. Se aquietaban cuando se acercaba. No tenía miedo. Examinaba este hecho con regularidad porque parecía el tipo de hecho que merecía ser examinado y no encontraba miedo en él. Encontró algo más tranquilo, la calma particular de una decisión que has dejado de cuestionar. El día 21, la unidad de comunicación de emergencia se activó. Owen estaba en el río tomando notas sobre la fauna acuática cuando sonó. Regresó al campamento en 4 minutos. La criatura ya estaba allí, alerta, con la cabeza erguida, los ojos puestos en la unidad de comunicación. La señal era de Clara. La aceptó. Su rostro en la pequeña pantalla estaba cansado e iluminado por la iluminación de la estación y más serio de lo habitual. El compacto presentó un informe de incidente. Dijo: Categoría 6 de escape, 2 personas no autorizadas, una embarcación de exploración. La doctora Elena y Neil están técnicamente bajo investigación. Hizo una pausa. El doctor Garis presentó un contrainforme. Documentó las observaciones de comportamiento de las 8 horas previas a la partida. Lo presentó a la División de Investigación de Xenobiología del compacto. ¿Qué dijeron?, preguntó Owen. Está siendo revisado. Hizo una pausa. La investigadora que revisó el informe inicial regresó en 6 horas. Al parecer, contactó a 3 colegas. Owen, ese registro de vínculo de hace 60 años, el que encontró la doctora. Lena, la investigadora que lo documentó, sigue viva. Tiene 94 años. Contactó directamente a la doctora. Lena. Clara hizo otra pausa. Lloró. La doctora. Lena dijo que lloró durante unos 10 minutos y luego pidió las coordenadas de navegación. Owen guardó silencio. La investigación compacta, dijo, ¿va a resultar en una orden de recuperación? Clara miró algo fuera de la pantalla. De vuelta a él, el informe de recuento del Dr. Garis reclasificó formalmente la salida como una reubicación de investigación no autorizada. No una fuga, no un robo, una reubicación de un sujeto de investigación documentado un entorno de estudio más apropiado. Hizo una pausa. También presentó sus registros de datos, las 3 semanas de notas. Owen, 2 personas de la División de Xenobiología ya los han calificado de significativos. La criatura se movió al lado izquierdo de Owen. Miró la pantalla del comunicador a la versión pequeña del rostro de Clara en ella. No emitió ningún sonido que Owen había aprendido que era su versión de paciencia. ¿Qué significa eso?, preguntó Owen. Significa que Clara dijo que el pacto está discutiendo, y quiero ser cuidadoso con las palabras, una posible reclasificación del estado del planeta de deshabitado de baja prioridad a activo. Sitio de investigación con un xenobiólogo residente. Hizo una pausa de nuevo, con salario real y reabastecimiento de equipo trimestral. Owen se sentó en su caja de equipo. Miró el cielo verde y dorado, el río que se reflejaba entre los árboles, la criatura firmemente erguida a su lado, con sus 4 ojos tranquilos, la lenta marea moviéndose bajo su superficie. Pensó en su madre, que esperaba llamadas los domingos. Pensó en la solicitud de ingreso a la universidad, en torno a la cual había construido su vida. Pensó en un pasillo, con luz roja, un portapapeles en el suelo y algo enorme que decidía detenerse. «Clara», dijo él. «Sí», dijo ella. «Dile a mi madre que el trabajo va bien». Clara lo miró por la pantalla. La cansada iluminación de la estación la hacía parecer mayor de lo que era, y la expresión de su rostro era la de alguien que ha visto a alguien encontrar su lugar y decide alegrarse por ello. «Se lo diré», dijo ella. La unidad de comunicación se apagó. Owen estaba sentado en el claro. La verde mañana se movía a su alrededor. En el río, algo llamó con un patrón que aún no había catalogado, y buscó su registro de datos. La criatura se posó en el borde del claro, ni cerca ni lejos, la distancia que había mantenido desde el primer día, presente, vigilante, sin ninguna urgencia. Owen abrió el registro. Anotó la fecha, las coordenadas, la intensidad de la luz, la temperatura y el sonido del río. Escribió: «Se cura en el borde este del claro. Postura de descanso, con los 4 ojos parcialmente cerrados». Escribió: «Sin indicadores de amenaza, sin peligro». Escribió: «Todo despejado».
Luego cerró el registro, miró al cielo y dejó que la mañana hiciera lo que hacían las mañanas. Tenía mucho trabajo que hacer. Tenía mucho tiempo para hacerlo.